tarde. Ya podemos saludar a Renato Campos, analista de Admiral Markets. Renato, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Mucho gusto. Gracias por tenernos acá. Muchas gracias a ti por brindarnos unos minutos. Comentábamos, apertura en negativo para Wall Street, ni mucho menos. De todas formas, estamos observando las caídas que sí apreciábamos en los futuros, algo más pronunciadas, pero estamos viendo recortes al menos suaves en estos primeros compases de la sesión. Es más, el Nasdaq 100 ya se acaba de dar la vuelta y está cotizando en terreno positivo, 0,14% al alza. Estamos viendo bastantes dudas en los mercados. Ahora nos comentas tú cuál es la fotografía general que estás observando, pero bueno, en los últimos mensajes que conocemos por parte de miembros de la Reserva Federal vemos cómo siguen echando jarros de agua fría sobre la renta variable, insistiendo en que el objetivo va a seguir siendo atajar la inflación, que van a seguir por esa senda del endurecimiento monetario, y por otro lado las dudas que está generando también ahora mismo el entorno del mercado del petróleo a tenor del recorte que anunciaba ayer la OPEP, un recorte de más de 2 millones de barriles diarios, un recorte que era mucho mayor de lo que esperábamos en un inicio cuando se empezaba a hablar de la posibilidad de 1 millón. ¿Cómo estás viendo cómo se están canalizando todas estas variables en los mercados? ¿Cómo lo estás apreciando? Bueno, Marta, mira, primero que todo tenemos que ser claros y enfáticos en que la política monetaria restrictiva durante los últimos 12 meses que lleva a cabo la Reserva Federal se enfatiza y que toma un carácter mucho más decisivo a partir de la reunión o bien de la comparecencia de Powell durante el simposio Jackson Hole en agosto. Aquí es donde la Fed sigue comprometida con la intención de llevar a cabo una política monetaria restrictiva para poder atajar efectivamente la inflación que vuelva hasta el 2% a largo plazo, y con ello significa entonces que la Fed debe seguir haciéndolo de la misma forma. La semana, como lo habíamos visto, comenzó marcada por un alto grado especulativo de los operadores por considerar alzas menos agresivas ante los daños que está provocando esta restricción en la política monetaria sobre la economía americana, con crecimientos negativos que ya zanjan la idea de tener una recesión técnica sobre la primera economía del mundo. Pero también tenemos que ser claros en entender que este dinamismo es algo ya aceptado por la FED y que estarían buscando un choque económico importante para reducir efectivamente la inflación. Por tanto, la especulación que el mercado realizó durante los primeros días de esta semana, la verdad que no tiene mucho sustento cuando las probabilidades, como vamos a ver a continuación, siguen marcando finalmente un alto nivel o un alto porcentaje por conocer un alza de tasa de 75 puntos básicos durante la próxima reunión del 2 de noviembre. Para ello, obviamente, datos importantes vamos a estar conociendo durante los próximos días, como puede ser el empleo en Estados Unidos, la inflación la próxima semana, que sobre todo la inflación viene a ser el dato más gravitante hoy por hoy, y que finalmente van zanjando la idea de que Estados Unidos o la Fed tengan una tasa de política monetaria mucho más agresiva durante lo que restaría de este año. Ahí es donde los ojos van a estar puestos. Si la inflación tiende a ser más alta o más elevada al dato anterior o al dato esperado, podría la Fed seguir siendo agresiva durante la reunión de noviembre y la reunión de diciembre. Y aquí es donde el mercado está entusiasmado de cierta forma. La evolución favorable que hemos visto durante los últimos días, como vemos, que han recuperado finalmente mínimos anuales, en el caso del S&P, en el caso del Nasdaq, el Dow Jones, y si nos vemos en la bolsa europea y en el IBEX 35 en particular, tenemos un sesgo favorable en el tiempo, a partir de los mínimos recientes. Por lo cual el apetito por riesgo que está esperando el mercado es tal vez considerar que la inflación efectivamente a partir del último trimestre de este año va a comenzar a moderarse, y es donde el mercado está anticipando un alza de tasa menos agresiva a partir de diciembre, y que éstas se puedan moderar mucho más durante el primer y segundo trimestre del próximo año. Recordemos que finalmente el mercado espera que el promedio de las tasas de interés del Estados Unidos estén en torno a un 4,5% al término de este 2022. Mientras tanto, ¿cuál es el entorno que se está dibujando para Peloton? Hoy estamos poniendo la compañía en foco, ha anunciado nuevos despidos, en este caso son 500, representan el 12% de la fuerza laboral de la compañía. Sí que es cierto que es una empresa que ya veíamos la senda negativa que estaba viviendo, sobre todo después de esa reapertura económica tras la pandemia. Durante la pandemia vimos cómo vivía pues un momento de pleno auge, teniendo en cuenta que facilitaba también equipamiento para hacer ejercicio en casa. Una vez reabren los gimnasios, volvemos a la vida normal o de la forma más normalizada posible, esta compañía sufre esos vaivenes. ¿Cómo estás viendo en estos momentos el comportamiento de sus títulos?
Pero la verdad que Peloton tiene y presenta un escenario favorable en el tiempo o en el largo plazo, buscando la tecnología y los desarrollos futuros que se puedan llegar a tener, nuevos negocios o nuevas oportunidades, device, como se le suele denominar, pueden ser a lo mejor el atractivo que esta pueda tener en el futuro. Sin embargo, a corto plazo, como tú bien mencionas, el hecho de la vuelta a la normalidad, entre comillas, que se está buscando en el mundo entero, tiende a zanjar, por supuesto, contracciones, sobre todo de uno de los sectores que ha tenido o ha presentado el mejor rendimiento durante los últimos 2 años finalmente. Aquí es donde los mercados también castigan a esas acciones de buen rendimiento y comienzan a buscar valor, comienzan a buscar dónde hay valor futuro, tanto actual como futuro, para poder resguardar finalmente sus inversiones, estar invertido en mercado, pero sin tanto riesgo y sin una volatilidad tan importante como lo pueden significar las acciones del sector tecnológico. En particular, como te decía, que ha sido uno de los sectores que más rendimiento o mejor rendimiento que ha tenido durante los últimos 2 años pensando en la pandemia. Y Renato, por otro lado, ¿qué escenario se nos abre ahora para el crudo? Vemos como distintas casas de análisis apuntan a que podríamos ver al West Texas ascender, escalar rápidamente hacia los $100. Mientras tanto, el West Texas ahora mismo en $87,9 el barril, el Brent en 93,5. Sí que es cierto que estamos viendo, y sobre todo lo veíamos ayer, bueno, cómo se estaba animando el precio de a tenor de ese recorte de la producción anunciado por la OPEP, pero ahora mismo, si ponemos el foco en el corto o medio plazo, ¿qué escenario se nos abre? Mira, finalmente el crudo, al recuperar niveles importantes, como vamos a señalar a continuación, viene a mostrar un escenario absolutamente favorable. Entendemos que lo hecho por la OPEP recientemente, las medidas que ha adoptado, tiende a generar un apetito por riesgo importante, considerando que finalmente el petróleo la medida adoptada busca frenar las caídas que presenta durante los últimos 2 trimestres en particular. Sin embargo, entendiendo por supuesto la desaceleración que presenta la economía mundial y también la baja cuota de producción que han presentado muchos de los países miembros durante el último tiempo, puede ser que este recorte, que si bien es importante, no zanje de manera categórica los avances sobre el petróleo. Probablemente lo que signifique esto es frenar o ponerle un freno a las caídas que se muestran, pero tampoco mostrar un entusiasmo mucho mayor en el corto plazo que se ha visto al día de hoy. El mercado del petróleo va a estar mucho más pendiente al desempeño que pueda tener la economía asiática, en particular China, por supuesto la relación que pueda tener Estados Unidos y el dinamismo de esta, por eso es que va a ser importante los datos preliminares que se puedan lanzar en torno al Producto Interno Bruto correspondiente al tercer trimestre, que dentro de pronto deberíamos conocer, pero también la disputa de estos recortes y la potencial elevada proyección que el precio puede estar mostrando significa y se traduce en la posibilidad de que esto encarezca los precios de producción al tener un valor más elevado en el precio del petróleo per se, ya que se disminuye los niveles de producción, o sea, la oferta disminuye en una demanda que mantiene o persiste de manera estable, por lo cual los niveles de producción o los costos de producción podrían aumentar y luego prontamente eso trasladarse al índice del precio del consumidor, el IPC. Y estas señales son las que tienden a mostrar ciertos panoramas negativos para la economía mundial y por supuesto para las economías que están luchando contra la inflación al día de hoy y que tanto en Europa como en Estados Unidos y el mundo es un dato gatillante. Aquí es donde está, por supuesto, la dinámica. Bajo nuestra apreciación es que se le pone un freno a las caídas, que se puedan dar mayores subidas en el corto plazo de manera importante. Creo que no están del todo descartadas, pero tienen un porcentaje mayor de probabilidad de que no lleguen a suceder, ya que el mercado aparentemente ya descontó este recorte que la OPEP realizó la jornada del día de ayer. Una última cuestión, Renato, teniendo en cuenta que tenemos ya las elecciones midterm a la vuelta de la esquina y que ahora mismo también se está añadiendo presión sobre Joe Biden, a tenor también del recorte de la OPEP anunciado ayer, que no ha gustado nada a la Casa Blanca, ¿podemos esperar mayor incertidumbre ahora mismo de Wall Street? Mira, particularmente, qué bueno que toca este tema porque en las elecciones de midterm suele el rendimiento de las acciones en Estados Unidos a ser favorable. El histórico y el promedio tiende a ser positivo. Por tanto, si tomamos algunos antecedentes técnicos como los mínimos alcanzados, el potencial doble suelo desde un punto de vista técnico, el apoyo en torno a la media móvil de 200 periodos en un gráfico semanal, tienden a mostrar
un periodo tentativamente al alza que estaría confirmándose ya sea dentro de hoy o mañana, respondiendo a los datos macroeconómicos como el empleo y por supuesto la inflación que conoceremos la próxima semana. Por ende, si estos datos tienden a zanjar potencialmente o a confirmar el alza que las acciones están tomando al día de hoy, puede ser precisamente que durante gran parte del mes de octubre sigamos viendo avances sobre la renta variable en Estados Unidos y con ello, por supuesto, una recuperación que no dejamos de considerar y no dejamos de revisar el componente bajista que vienen mostrando las acciones en el último tiempo y durante todo este 2022, sin dejar de considerar los riesgos que todavía están y se consideran para las acciones, que puedan caer un 20, un 25% más. Está esa alternativa sobre la mesa. Nos quedamos con esa perspectiva. Renato Campos, analista de Admiral Markets, muchísimas gracias. Gracias, Marta, que tengan una buena tarde. Y nosotros